Muy bien. Le damos gracias al Señor en esta hora por esta transmisión. Esperando que, bueno, los hermanos que han estado esperando la transmisión nos puedan disculpar por la demora. Siempre tenemos aquí algún tipo de desperfecto, pero gracias a Dios ya estamos transmitiendo. Como ya hemos dicho, vamos a estar transmitiendo hasta que el Señor nos convenza o ponga en nuestro corazón que podemos aportar lo importante, ¿no? Tranquilidad, paz, unidad. Eso es lo que se busca. Solo eso, ¿no? Para nada, ya hemos dicho, estamos compitiendo con nadie, ni preocupados en alterar las enseñanzas de los demás, en el nombre de Jesús. Muy bien, creo que ahí estamos mejor. Lo que queremos ver es cómo llega el audio para ustedes, solamente eso, que nos ayuden los hermanos que van entrando. ¿Tienen cómo ver el audio ustedes? El audio. A mi mamá pregúntale, parece que no. Muy bien, yo veo bastante interferencia. Parece que está muy alto el fondo. ¿Cómo está llegando el fondo ahí? Bendito Jesús. ¿Cómo lo escuchan ahí? Parece que fuera el rebote del parlante, ¿no? Lo que hace la interferencia. Pregúntale a mi mamá un ratito cómo está llegando. Está bien alto el micro. Este micro está bien alto. Bendito Jesús. Ahí cómo está saliendo. Muy bien, vamos a ir avanzando y a ver cómo. Esto está demasiado alto. No, ya lo bajaste, ya lo bajaste. Ya está normal. No, si estoy hablando normal. Por eso es por el parlante, porque está botando mucho eco. No. Claro, también puedes poner un poco más para allá. Está captando mucho, parece. Bendito Jesús. Ahí está mejor, creo, ¿no? Está captando mucho eco.
Sí, ahí está alto, ya no. Ah, parece que estuviera gritando. Bájale un poquito más al micro. Bendito Jesús. Sí, aparece. Sí. Y ahí creo que se puede hablar bien, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien. ¿Qué tal, Quique? A ver, ya que has entrado, hermano, dime cómo va llegando el volumen para ti. Solo un momento, dime el volumen, nada más. Bien, mal, el fondo, eso quiero cuadrar. Qué buena, ¿no? Ya no. Ahí creo que lo he subido. Sigue fuerte. Está rebotando. Bájale, bájale. Eso. Sí, no, al volumen de... No, escúchame, al parlante bájale volumen. Ahí, bájale volumen. Eso es lo que está rebotando. Pon lo mínimo. Sí, ¿no? ¿Le bajaste? Ya, muy bien. Eso es lo que está que rebota de nuevo acá. Pero el fondo ya no se escucha. Parece que el volumen de aquí sigue fuerte, parece, porque acá está en mínimo y fuerte. ¿Tus audífonos? Toma, acá tengo audífonos, mira. Rebota demasiado fuerte. Yo estoy en mínimo acá y escucho bien fuerte. Muy bien, vamos a ir avanzando con el devocional. Ya están ahí, los vemos o no los vemos. Parece que no sé si es la señal o son ustedes. No hay fondo. ¿Le bajaste al fondo ahí? Sí, pues si le estás bajando al fondo. ¿Cómo de frente? ¿Al fondo? No sé, ahí también está el volumen del fondo. Sí, pero antes se escuchaba fuerte, qué raro. ¿A cuál? No, al fondo, al fondo. Sí, no, ese no es el fondo es acá. Ese, ¿le has bajado? No ha bajado nada, ¿no? No, no le subas, pues, está bien. Se ha bajado el fondo. A ver, súbele un poquito el fondo. A donde está el fondo. Pero le has bajado demasiado el volumen, ya no se escucha nada ya. Sí, demasiado. Sí, pero no se llega a escuchar nada. ¿Qué dice? ¿Se escucha bien allá? No, lo que quiero es que me digas acá. Y ahí nomás está bien, pero o sea acá cómo está saliendo, porque aquí que no dice nada. El fondo dice que se escucha, se había congelado. ¿Ya sale el fondo? ¿No sale?
se escucha nada? ¿Pero la voz sí se escucha? El eco de eso. Solo se baja. Es por la grabación. Súbele, súbele. ¿En dónde lo he subido? No sé. A ver, súbele. Lo tiene bastante. Ahí cómo va llegando. Préstame tu otro audífono, tu otro audífono. Trae tu otro audífono. Bueno, Cristian, ¿cómo llega el fondo para ti? Parece que está fallando. ¿Cómo llega para ti, Cristian? A ver, ayúdanos. Ahí parece. Nada. Sigue bajo, parece. Como si se hubiera movido. Apágalo y préndelo. Apágalo, apágalo. Desconéctalo, a ver. Acá. Está apagado. Está apagado ya. A ver, desconéctalo. Sí. Ponlo de nuevo. Se mueve. ¿Cómo sale? ¿Sale el sonido? Pero le ha bajado todo el volumen de repente, por eso. Es como si no estuviera pasando volumen. Sácale el cable. Apaga. ¿Lo prendiste? ¿Pero por qué está haciendo esa interferencia?
Parece que el sonido acá sale normal. A ver, mueve este que... A ver, sube. ¿Algo para tomar, Kevin? ¿Algo para tomar? ¿Ya está? ¿Gaseosa helado? Agua. ¿Sí? ¿Agua? ¿Sí? El fondo está fallando. El fondo. Sí, pe, el fondo es... No está muteado el fondo, fíjate. ¿Quién lo muteó? El fondo lo han muteado. Ya no dio, ya lo soltó, ya está muteado. Ya no mueva, ya lo soltó. Ya comenzó a entrar. Ya está, ¿no? Ya creo que ya está el fondo, ¿no? Solo has muteado ahorita, porque nadie está bien. Ahí, ¿cómo se escucha? Yo escucho más el fondo ahora que el sonido. Mucho, ¿no? Sí. No, a ver, pero escucho con la voz. A la voz no, al fondo, bájale. ¿Qué tal? ¿Ves? Parece que el fondo le está yendo más fuerte. Sí. No, yo lo escucho más fuerte el fondo. Más fuerte que la...
Está demorando mucho en llegar, ¿no? A ver ahí cómo está llegando. Lo que tiene que nivelar es el fondo, parece que está muy alto. Sí, ahí creo que ya se niveló, ya está mejor. Sí, ¿no? ¿Ya cómo se está escuchando ahí, Diego? Si le sube más el fondo, peor, le ha subido más. No le subas más al fondo, que ya está demasiado alto. Ya, ahí cómo se está escuchando. El fondo parece que está demasiado alto, el fondo. Ya el fondo está que golpea, parece, mucho. Mucho el fondo, ¿no? Sí, pero acá se escucha fuerte. Ya, bueno, entonces así será. Ya, ahí entonces. Muy bien, capítulo 8, versículo 18 de Romanos, para los que ya están en la transmisión. Gracias por el agüita. Sí, ahí está mejor. Estaba que golpeaba hace un momento. Parece. Sí, ¿no, Cristian? Buena. Muy bien. Capítulo 8, versículo 18 del libro de Romanos. 8, 18 de Romanos. Dice el apóstol Pablo: porque considero que las aflicciones del tiempo actual no son comparables a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Porque la creación está confiada, versículo 19, y expectante por la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, yo pienso de que, en mi opinión, ¿no? Aunque no soy he llamado a dar opiniones, es verdad, pero lo digo yo. Cada vez que el Señor me lleva, como en esta mañana de este devocional, ¿no? Me lleva a esto, ¿no? Puedo entender, creo entender, ¿no? Porque va a ser subjetivo. Siempre cada predicación, cada mensaje va a ser así, va a ser subjetivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que algo que parece nuevo, algo que parece creativo, no va a llegar muchas veces a ser del agrado de las personas. Entonces, eso es lo que queremos que ustedes dimensionen o enfoquen, ¿no? Para ser más exacto. La Biblia es una secuencia de hechos históricos, pero fábulas, leyendas, eso no lo es, ¿no? Porque sería invención propia. Y una invención propia no es una buena definición de la Escritura.
¿Por qué? Porque tiene sucesos que marcaron la historia. Sí, es verdad, y esto es, por así llamarlo, polémico, controversial de alguna manera, si lo aceptamos los que predicamos. ¿Por qué? Porque a nosotros, los que somos de Occidente, nos toca explicar un poco más. Tal vez hoy Dios me da un tiempo para poder explicar un poco más cómo es que llega la palabra de Dios a nuestra cultura, ¿no? Ya que pertenecemos a otra cultura. Pienso que más esta enseñanza puede ser didáctica, cultural, histórica, para los que están en estos momentos en casa, los que están disponiendo un tiempo para aprender de Dios, ¿no? Porque yo me pongo en el lugar de mucha gente. Yo prefiero estar mirando, qué sé yo, el techo de mi habitación, tomando un poco de gaseosa, frente a un ventilador, mirando una película de las redes, ¿verdad? O qué sé yo, ¿no? Lavando, pintando, clavando, aprovechando, entre comillas, el tiempo. Porque eso es lo que nuestros 5 sentidos arrojan. Haz algo productivo. ¿Verdad que si ya no te lo han dicho, se lo vas a decir hoy, mañana, pasado, en estos días? No, en la mañana me llamó un amigo, me escribió y me dijo, ¿qué haces? Es tiempo de orar, me dijo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque Jesús dijo, oren sin parar, dijo, para que no caigan en tentación. Es lo que ayer hablábamos en el servicio en parte, ¿no? Fue un servicio especial porque era el último culto presencial. Me preguntaron si hoy iba a haber servicio. Yo por mí, lo digo así, por mí, buscando mi comodidad, también lo pensé. Dije, bueno, ya ha habido servicio ayer, ¿por qué hoy? Pero nos encontramos con personas que están esperando el devocional del domingo. Entonces, digamos que esta parte va dedicada a ustedes, ¿no? Ustedes que le piden a Dios consejos, o que están escuchando los consejos después del devocional. Entonces, por ustedes he provocado este devocional, ¿no? No porque a mí se me antoja sentarme a que me estén mirando, o que quiera adquirir una serie de seguidores. No, eso no. Como le decía a uno de mis hijos hace poco, y él me lo decía también, papá, tú no tienes por qué demostrarle nada a nadie, me decía mi hijo, y por más que te provoquen o te digan cosas, sencillamente los que te conocieron, ¿no?, saben quién eres. En esta vida tenemos de todo, amigos, aliados, enemigos, detractores, gente que nunca le hicimos nada pero nos desprecia, ¿o no es así? Y eso es algo que tú no vas a cambiar. ¿Por qué? Porque una conversación, lo más terrible es la gente que nunca te trató, ¿verdad? Nunca te trató, pero en su corazón ya tienen desprecio contra ti, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A Jesús le llamaron loco, le llamaron fanático, le llamaron que estaba endemoniado, le llamaron borracho, le llamaron desadaptado, ¿no? ¿Y por qué? Porque él se hacía llamar hijo de Dios. Solo por eso. Pero nunca vieron que los ciegos recuperaron la vista, que los sordos escucharon, que los mudos hablaron, que los cojos andaron, que los parapléjicos y paralíticos levantaron su voz en gratitud a Jesús. Nunca recibió Jesús mérito alguno. Aun cuando Jesús hizo milagros, la gente, ¿qué le dijo? ¿No? Una frase que es muy usada: bendito los pechos que te dieron de mamar. Imagínate, ¿qué tienen que ver los pechos ahí? ¿A ti te gustaría hacer un milagro, levantar un muerto y que venga una persona y diga bendito los pechos que te dieron de mamar? Yo no le encuentro sentido. He pasado bastante tiempo enfocando eso, y la respuesta de Jesús es la que me deja. De verdad te digo una cosa, a mí particularmente en estos años que Dios ha trabajado en mi vida
y que le falta, si es que me da más vida, a mí sí me gusta que me reconozcan, o no nos gusta que nos reconozcan. Si hacemos algo, una palmada en la espalda, una palabra de gracias, una palabra de aliento, ¿o no es así? Pero a Jesús cuando le dijeron eso, ¿qué fue lo que Jesús contestó? Más bienaventurados son quienes, ustedes que escuchan la palabra de Dios. ¿Qué te parece, Diego, lo que él contestó? O sea, tú que lo que estás escuchando, o sea, ¿qué fue la respuesta de Jesús? Benditos los pechos que te dieron de mamar. ¿Y él qué le respondió? Más bienaventurados son ustedes que escuchan la palabra de Dios. O sea, ¿por qué Jesús no le dijo qué malagradecidos son ustedes? Encima que les hago milagros, sanidades y no les cobro. Encima bendicen los pechos de mi mamá. ¿Me dejo entender? Y entonces es donde nosotros comenzamos a ubicarnos, los que predicamos, que en realidad la gloria es para quién, para el hombre o para Dios. Porque hoy entiendo que no era Jesús el que hacía los milagros, siempre fue uno. Por eso es que yo no tengo problemas con las religiones, siempre y cuando en sus religiones pongan al Creador y a Jesús como su profeta. Con eso me conformo yo, porque el profeta es el representante de aquel Dios, ¿verdad? Entonces, aún Herodes escuchó de la fama de Jesús y quiso conocerle, ¿verdad? Porque quería conocer qué era lo que le hacía famoso, ¿no? Pero este Jesús, ¿qué hizo cuando Herodes le invitó? Herodes era la máxima autoridad romana establecida en Jerusalén. ¿Quién, digo yo, no quiero ofender a nadie, desprecia la invitación del presidente? Que el presidente te invite a tomar desayuno, Diego. Hasta que voy corriendo, dice Diego. Pero yo te pregunto a ti, Lara, ¿por qué Jesús no quiso ir? Dime, en un punto evangelístico, eso lo van a transmitir a nivel nacional en cadena, tal vez internacional. Y Jesús podía aprovechar para que las cámaras del mundo, los ojos del mundo, escucharan su mensaje que él traía. ¿O no es así? Pero Jesús, ¿qué le responde a los emisarios de Herodes? Díganle a esa zorra que las aves tienen sus nidos y los animales tienen sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, ¿cuál es el mensaje que le dio en ese momento Jesús? No a Herodes solamente, sino a todos los que lo seguían. Que el reino de los cielos era para enriquecerse, era para ser famoso, era para lucrar, era para esperar de la gente. ¿Por qué hay muchos detractores del Evangelio? Esos pastores, como decía ayer, que viven del diezmo, lobos disfrazados de ovejas, gente que son una tira de infelices, porque eso es lo que son. Y no le digo que sean infelices porque son cualquier tipo de gente, no lo digo como una ofensa, sino lo digo porque no son felices. ¿Me dejo entender? O sea, yo no les estoy ofendiendo, sino que una persona que es feliz, ¿cómo va a tener tiempo para preocuparse por el dinero? Sobre todo, como dijo aquel hombre, ¿y usted qué piensa del diezmo?, le dijeron. No, un hombre que era un conferencista internacional, y vino un reportero de esos que buscan problemas. Todo está bonito su mensaje, pero dígame, ¿usted qué piensa del diezmo? Y este hombre voltea y le dice, de verdad, que el diezmo a mí me parece algo que no tiene explicación. De verdad. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con el diezmo. Y toda la gente se alegró. No es como esos tipos que viven a costillas de los incrédulos, de los pobres que andan detrás de ellos, de sus seguidores. Pero ¿cómo así? Cuéntenos un poco más, le preguntaron a este hombre. Sí, porque yo, poniéndome en la posición de Dios, se me acerca
un desdichado, un desadaptado, uno que está bien, ha estudiado, tiene una profesión, pero en la vida no es nadie, o no es así. Tú puedes sacar un título, puedes ser un egresado de la mejor universidad del mundo, pero para que eso se realice, tienes que ser contratado. O aún si pones un estudio, sea lo que sea, tienes que tener clientes. ¿O no es así? Como Diego, él canta, pero para que él sea famoso, tiene que tener ¿qué cosa? Gente que lo promocione, gente que lo siga. Y eso se llama el trampolín, ¿verdad? ¿O no es así? Para que des un salto espectacular en la piscina, necesitas el trampolín, ¿o no? Entonces, decía este hombre, mucha gente se le acerca a Dios cuando no son nada. Tal vez son hijitos de papá porque tienen millones, tal vez heredaron la empresa del papá, tal vez heredaron la fábrica del papá, tal vez tuvieron la suerte de que el papá le pagara todo, ¿no? Sea hombre o mujer. Pero sea cual sea, y valga la redundancia, dice este hombre, tarde o temprano se acercan a Dios. ¿O no está el Señor en esta reunión? ¿Y qué le dicen a Dios? Me voy a presentar en esta empresa, voy a abrir un negocio. Aún los cantantes, ¿o no, Diego? ¿Le piden a Dios ayuda o no? Y si tú me ayudas, voy a poner una ONG y le voy a dar de comer a los negritos del África. ¿Es lo primero que dicen o no? O voy a ir a las aldeas humanitarias y voy a aportar. Y es verdad, yo he visto muchos cantantes famosos que lo hacen o no. Porque cumplen sus votos, cumplen sus promesas o no. Yo te pregunto, ¿esos cantantes cuando hacen esas obras benéficas dan el diezmo o dan mucho más? Hay conciertos que los dedican completos, ¿o no es así? ¿Y todo el fondo a dónde van? Porque a veces hasta dicen, hoy vamos a hacer tal evento y toda la plata va para... Todo se recauda ¿para qué? Para la ayuda a los necesitados, damnificados. Cuando pasan los tifones, cuando pasan las tormentas, ¿han visto en Centroamérica? Los cantantes se juntan o no. ¿Y qué hacen? Todos esos eventos, y el fondo ¿a dónde va? Para ayudar a todo Centroamérica. ¿Es así o no es así? Entonces, yo les pregunto, a esos que les gusta estar escribiendo en las redes, a esos que les gusta estar incitando a las masas, a esos que les gusta estar provocando, te lo digo a ti directamente, que me vas a escuchar, ¿no? Ya que Dios me da este permiso para hablar. No en mi molestia, sino en mi razón, que es subjetiva. Hasta tú que eres un detractor, ¿no le pediste a Dios algún día? Pero no has leído bien la Biblia. Esa Biblia que dices que los diezmos y las ofrendas cesaron en el Antiguo Testamento, que quiere decir hace más de casi 3000 años. La Biblia no habla de diezmos y ofrendas en el Nuevo Testamento, sino habla de cumplir tus compromisos. ¿O no es así los que leen la Biblia? Habla de cumplir compromisos, ¿verdad? ¿O no es así? Díganme ustedes, aún los que están aquí o escuchando la transmisión. Pero lo que se han olvidado, los que no conocen la Biblia, es que la Biblia una sola es, o está dividida. Yo he estudiado el origen de la Biblia, y aún en el Consejo Episcopal, cuando se aceptó los 66 libritos que conforman la Biblia, que están divididas en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la Biblia es una sola. ¿O no es así? Que viene en secuencias, desde el año 0, o desde el año adámico, hasta el año de nuestros días. ¿Es un solo libro o son varios libros? Por eso que lo empastan, lo sellan. ¿Puede entrar un libro más? ¿Puede sacar un libro más? El último capítulo de Apocalipsis dice, ay de aquel, dice, que le agregue a este libro, o le quite una palabra, dice, porque le vendrán peor cosas que las 10 plagas. Pero ¿en qué mente entra que el diezmo en el Antiguo Testamento fue abolido? Yo pienso que no necesitas estar en segundo o tercer grado de primaria, ¿verdad?, para entender que si a mí me dicen que estudie un libro
que si yo acepto que la Biblia es un libro de Dios, ¿verdad? Y en la Biblia me dice que yo tengo que dar mi diezmo, no me está obligando a dar mi diezmo, me está diciendo que yo dé mi diezmo. Y no que yo haga una apología del diezmo porque quiero que me den el diezmo, sino porque el diezmo es como dijo este pastor, este expositor. A mí no me parece el diezmo. En mi opinión propia me parece algo injusto. Y vuelvo a caer en aquello. El egresado de la universidad, el que tiene el talento para ser un cantante famoso, aquel que tiene el arte en las manos para dibujar, para pintar, para ser un perfeccionista. ¿Me dejo entender? Pero necesita ¿qué cosa? El trampolín. Que lo lance ¿a dónde? Al estrellato, al éxito, a la fama, a ser conocido, ¿verdad? Y un día en su locura le dice a Dios ¿qué cosa? Dios mío, dame un empujoncito, ayúdame, ¿verdad? Y te prometo, ¿o no es así? Pero se olvidan de que todo contrato tiene unas cláusulas pequeñas abajo, unas líneas pequeñas, donde dice, la tierra y su plenitud mía es. Entonces, esa persona que le está pidiendo a Dios, hablo con los que creen en Dios, los que no creen, olvídense, no presten atención, esto no es para ustedes. Si dice que la Biblia y todos sus, la tierra y todos sus componentes le pertenecen a Dios, entonces cuando uno le pide a Dios algo, se lo pide porque está dentro de su dominio y su potestad y señorío, ¿o no? Pero el 10% no toquen, dice Dios, porque me pertenece a mí. Entonces Dios te dice, yo te puedo dar el cuánto, dice, de lo que tú me estás pidiendo. ¿El 100% te lo voy a dar? ¿O solo el 90%? Pero el 10% no lo toques, dice, porque le pertenece a quién? A mí. Ahora Dios no tiene por qué darnos sencillamente explicaciones. Yo les digo algo a todos los que me están escuchando y escucharán. Si yo me estoy muriendo de hambre, he terminado de estudiar con las justas y pagué mi carrera, o me la pagaron, y quiero demostrarle a la sociedad y a mi familia que no invirtieron en un perdedor, ¿verdad? Y le pido ayuda a Dios. ¿Me dejo entender? Pero Dios me dice a mí esta mañana bendita, que Él me puede ayudar, pero siempre y cuando yo prometa una cosa, que el 10% no lo voy a tocar, porque le pertenece ¿a quién? A Dios. Entonces yo, como soy un poco avaro, quiero decirle a Dios, pero ¿a dónde lo tengo que llevar el 10%? ¿O lo tengo que administrar yo? Entonces la Biblia también dice, no toquen los diezmos, sino tráiganlos ¿a dónde? A mis administradores. Y entonces dice, ¿para qué? Para que no falte pan ¿en dónde? En mi casa. Porque ese pan será para darle de comer ¿a quién? A la viuda, al huérfano y al extranjero. Porque un día tú también fuiste, ¿qué cosa? Extranjero en tierras ajenas. ¿Me dejo entender o no? ¿Cuándo es que Dios habla estas cosas? ¿Las habla cuando estaban en el huerto? ¿Las hablan cuando estaban los hijos de Adán? ¿O las hablan cuando salen de esclavitud de Egipto? ¿Por qué Dios le dice? Porque quiero que te acuerdes que también fuiste extranjero. Porque un tiempo el pueblo de Israel vivió, ¿se acuerdan de José, el de los sueños? En Egipto no es así. Y en Egipto él fue extranjero porque no era su pueblo, no era su tierra. ¿Me dejo entender? Entonces, Israel o los hebreos fueron alimentados y vivieron, entre comillas, ¿gracias a quién? Al pueblo de los egipcios. ¿Se acuerdan cuando José les dio de comer por 7 años? ¿Se acuerdan o no? Porque si José no les daba de comer por 7 años, ahora les pregunto yo, ¿era José el que les dio de comer? ¿Eran los sueños de José? ¿Era Faraón o era Dios? Entonces Dios le dice o te dice a ti en esta mañana que tienes problemas para darle a Dios lo que es de Dios. Porque al César sí le da lo que es del César. ¿O no es así? Porque al César le das el 90% y hasta más del 100%. Porque una vez que destapas una cerveza,
Una vez que comienzas a consumir una sustancia, una vez que te enroscas en algún vicio, en una adicción, sean las apuestas, sean los casinos, sea el sexo o sea la perdición, yo te pregunto, ¿tú solo le das el diezmo al diablo en esta mañana? ¿O cuánto le das? Dime tú. Dejas empeñado hasta el celular, hermano. Y si pudieras empeñar el alma, porque la fiesta está tan buena, ya que el diablo organiza unas fiestas tremendas, ¿lo dejaríamos? Alguien no me dice amén, si es libre en esta mañana. ¿O no es así? Pero yo no entiendo por qué mucha gente no le reclama al diablo por qué le dan el 90%, pero sí le reclaman a Dios porque tiene que darle el 10%. ¿O será que son del diablo? ¿O será que son como su padre el diablo? O sea, ¿qué es lo que ellos quieren? Que no haya alimento en la casa de Dios. Que cuando una viuda, un huérfano, un extranjero, ya que Perú se ha llenado de extranjeros, no sé los demás países, toquen las puertas de las iglesias. Porque yo le digo a los extranjeros, aún si están escuchando esta prédica, ustedes tienen todo el derecho a tocar desde la iglesia católica hasta la última iglesia que se acaba de abrir en la punta del cerro. De parte de Dios les digo que les den de comer. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Porque así dice la Biblia. ¿Para qué se da el diezmo? Para que no falte pan. ¿En dónde? En mi casa. Ahora, ¿las iglesias se hacen llamar la casa de Dios o no? Quiere decir que si un huérfano, que si una viuda, que si un extranjero necesita comida, necesita alimento, necesita un techo donde dormir, necesita sustento, ¿a dónde tiene que ir? Según la Biblia, a la casa de Dios. ¿No? Pero lo que pasa es que mucha gente, y no lo vamos a negar, no lo hace. ¿O no es así? Y hay muchos lugares que se hacen llamar iglesias que todo hace, menos la voluntad de Dios. ¿O estoy ofendiendo a alguien? Entonces, por ese grupo grande o pequeño de personas, comienzan los detractores a qué digan ustedes, a crear esos movimientos grandes. Yo les digo a esa gente que dice que el diezmo es para darle de comer a los lobos disfrazados de oveja. ¿Ustedes lo pueden hacer? Si ustedes lo pueden hacer, pues abran una iglesia, ¿verdad? Y que les traigan los diezmos a ustedes. Y ustedes administren ese dinero para los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Y quién sabe, despiertes el llamado en tu vida. De repente Dios te mandó de los cielos a la tierra para que tú fueras un administrador del reino de los cielos. ¿Cuántos entienden eso? Porque todos aquellos que están enriqueciéndose, que están acumulando tesoros, que están lucrando, que están sacando provecho de la palabra de Dios, la Biblia es real, ¿o no es así? Señor, Señor, dice, en aquella hora me dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto. Y en esa hora el Señor les dirá, tuve hambre, tuve frío, estuve enfermo, estuve preso y no me fuiste a saber. Apártate de mí, hacedor de maldad y de iniquidad. ¿Quién es el que va a juzgar? ¿Quién es el que va a poner las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda? ¿Quién es el que le abrirá la puerta de las ovejas y le dirá, pasa, siervo fiel, a mi reposo, a mi casa? ¿Y quién es el que le dirá, átenlo y láncenlo a dónde? A las tinieblas de afuera. El único que va a juzgar a los vivos y a los muertos, Dios. Pero muchas veces perdemos el tiempo. Yo le digo a toda esa gente que anda hablando mal de los diezmos, que anda hablando mal de los administradores de los diezmos, ¿por qué no se ponen a orar? Para que Dios los mate de una vez. No es que tú conoces muy bien cómo es ese corazón que no va a cambiar. Pídele a Dios que lo mate. Haz tu grupo de Facebook, haz tu grupo, crea tu página, vamos a orar para que mueran todos esos, ¿verdad? Y ojalá que no te vaya a dar nomás a ti un ataque y te mueras en tu cama, o no esté el Señor aquí. Porque yo te pregunto a ti, tú que hablas de los diezmos y las ofrendas, ¿cuándo fue la última vez, si es que hubo una vez, que tú ayudaste a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros? Porque yo veo mucha gente en las calles pidiendo limosnas, veo mucha gente pidiendo ayuda, mientras que tú tienes 2 pantalones, 2 pares de zapatos, 2 polos,
2 camisas y tus hijos tienen ropa hasta por gusto, no eres capaz ni siquiera de cogerlo, lavarlo, meterlo en una bolsa y sacar a tus hijos porque son idénticos que tú y caminar por los cerros y repartir. Yo pienso que si tú harías esas cosas, siquiera tendrías derecho a hablar de los que no lo hacen. O alguien no me dice amén en esta mañana. Porque encima que ni lo hacemos, ¿no? A mí cuando me preguntaban y yo no iba a una iglesia, ¿y tú qué piensas de esos pastores que viven a costilla de los pobres infelices de mentes débiles? Yo lo primero que les decía, esos patas deben ser bien inteligentes para que puedan sacarle plata a la gente, porque, hermano, yo he visto 3, 4 robándole a uno y el hombre agarra el bolsillo y le rompen la cabeza, lo patean y no suelta la billetera, o alguien no me dice amén. ¿Es así o no? Y yo digo, ¿qué tal destreza? ¿Verdad? ¿Cómo pueden sacarle tanta plata a la gente y no golpearlos? Yo andaba con la banda, los golpeábamos y ni aún así le sacábamos un sol. No sé a dónde la tenían escondida, porque nunca le encontrábamos la plata. ¿O no es así? Se parece a la mujer cuando esconde el dinero. Tú crees que ya le escondiste su baticueva y no está ahí. Cambian de lugar. ¿O no es así? Pero los hombres somos más predecibles. Se hacen la que están, que se arreglan el pelo, se miran las canas, mirando televisión, pero con el otro ojo están que nos observan todo lo que hacemos. Y con el otro oído que se les voltea como murciélago, están que escuchan todo lo que hablamos. Y después cuando nos olvidamos, vas a tener que ir allá, como si hubieran estado conversando en el teléfono por nosotros. ¿De acá dónde te vas a ir? Tú no sabes dónde ibas a ir y ella sí se acuerda. Y esa es una conversación que tuviste por teléfono hace 8 días. Pero ella se acuerda que hoy es el día 8 y tienes que salir. O alguien no me dice amén. Porque tienen una memoria fotográfica, hermano. Ojalá que esa memoria fuera para las transmisiones y el culto. ¿Qué? ¿Hoy día hay culto? ¿Que otra vez transmisión? Sí, la semana pasada has transmitido. Como que tienen un pequeño retardo en las cosas de Dios. ¿O no, Diego? Pero para hacernos acordar lo que hicimos ese verano, ese maldito verano del 2003, a las 3 de la tarde, en febrero, ¿se olvidan o no se olvidan? No se olvidan, hermano. ¿Qué tal memoria, no? Me acuerdo ese día cuando el frigider tenía, imagínate, hasta lo que había en el frigider se acuerda. Me acuerdo que el sol no quemaba tanto, estaría unos 38, 39 grados de temperatura, hasta la temperatura del sol. El aire soplaba de derecha a izquierda, imagínate cómo soplaba el aire. Tú te acuerdas cuando ajustas tu nombre, no me dices amén. Y ellos se acuerdan, hermano, hasta peor Indira, ya Indira viene reprogramada ya. ¿O no es así? Pero cuando se trata de Indira, le entra un espíritu de amnesia, pero terrible, un anonadamiento. Amén, dicen acá, por acá. Pero es otra Indira, porque la Indira que yo conozco no es así. Esa Indira que estamos hablando es de allá, de Júpiter. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos que entiendan? Está en el versículo 18. Si hemos hablado del diezmo, es porque necesita el ser humano que está buscando de Dios entender que la Biblia dice, pruébame, dice. ¿Te cansaste de ser pobre? ¿Te cansaste de que tu dinero que trabajas no te alcanza? ¿Te cansaste de llevar una vida mediocre, de no tener alegrías en tu vida? Dios te dice, es la única parte en todo ese libro maravilloso que dice, pruébame. Imagínate Dios invitándote a que lo pruebes. Si no abro la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Es que cómo no se va a alegrar el corazón de papá si tú vas y dejas tus diezmos para que haya comida en su casa. O alguien no me dice amén. Tú que fueras Dios, tienes el oro, la plata, los trabajos, las oportunidades, las canciones, los artistas, los representantes, los cazatalentos. Yo me imagino que Dios inquietará el corazón de uno de ellos, ¿o no? Y lo pondrá en tu camino. ¿O no es así, Diego? Se cruzará contigo o querrá llamar a alguien y en vez de llamarlo a él, te entra la llamada a tu teléfono. Aló, sí, quiero hablar con... No, disculpe, ¿quién eres tú? No sé, Dios me dijo que tenía una llamada. Dios te dijo, yo soy un cazatalento. ¿Qué cantas? Imagínate, hermano. ¿Dios lo puede hacer o no? ¿Dios lo puede hacer o no? Lo puede hacer Dios, pero creemos que Dios lo puede hacer.
Porque dice la Escritura que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Que el problema, hermano, que Dios existe como una poesía, como una canción, pero no existe como un ser que tiene el poder absoluto y control total de todo lo visible e invisible, como le sucedió a este rey Nabucodonosor en Babilonia. ¿O no es así? 7 años amarrado en un árbol frente a su habitación real. Como rey no podía entender, pero como animal sí entendió. Qué difícil, ¿o no? Porque como rey, que tenía en la cabeza la gloria, el dominio, el control, el señorío, la potestad. Y así es el hombre. El hombre, cuando está joven, cree que está sobre todo. Cree que el mundo gira a sus pies y que él nunca va a girar en otra dirección. Cree que lo tiene controlado todo. ¿O no hemos pasado por eso en algún momento? Pero triste es la realidad cuando nos levantamos en una cama, cuando nos enfermamos, cuando la necesidad o el dolor de un ser querido toca tu vida. Es ahí donde Dios nos ubica. O alguien no me dice a mí. Es ahí cuando tú, frente a un féretro, frente a un ataúd, frente a una tumba, lloras amargamente tu realidad y te das cuenta que el único que es absoluto y tiene el control, ¿quién es? Es Dios. Es Dios. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre? Hasta las fronteras de la muerte. Pero ¿quién atravesó las fronteras de la muerte y regresó para decirnos que hay vida detrás de la muerte? Jesús. Es el único que conoce el camino de regreso. Es el único que nos puede sacar. Porque Jesús en nuestro idioma significa Salvador. Si le pedimos ayuda a Jesús, Él nos puede ayudar. Tendrás que comprobarlo tú. ¿Qué hacemos prometiendo el cielo si no es nuestro? ¿Qué hacemos prometiendo sueños que Dios no tiene pensado cumplir? O alguien no me dice amén. Porque las promesas que Dios cumple son las que Dios hace, ¿o no es así? Pero muchas veces los predicadores, expositores, oradores prometen cosas y las familias las creen. No te preocupes, vamos a orar por tu hijo, por tu mamá, por tu esto, dame tus oraciones y yo voy a orar por ellos. Y la gente se muere. Y esas personas y esas familias, ¿cómo quedan? ¿Cómo quedan esas familias, Dios? ¿Creen en tu Dios? ¿Por qué? Porque ya tenían problemas. Y tú vienes y le ofreces algo que tú tienes. ¿Desde cuándo Dios trabaja para el hombre? ¿Desde cuándo, dime tú, la Biblia enseña que la oración puede transformar una vida de muerte a vida? ¿Desde cuándo la oración enseña que la sanidad viene por abrir la boca y articular palabras? ¿Desde cuándo enseña eso? Si todos estos hombres fueron inspirados, instrumentos ¿de quién? ¿De quién? De Dios. El apóstol Pablo lo habla cuando explica acerca de los dones. Todas estas manifestaciones y todas estas operaciones las hace ¿quién? Dios. Nunca fue el hombre. Si el hombre tuviera el poder y la capacidad de hacer algo por sí mismo, Dios no haría falta. O alguien no me dice a mí. Pero la capacidad que tiene el hombre para hacer cosas, si es que tuviera, es para meterse en problemas. O alguien no me dice a mí. Y correr y pedirle a quien que lo saque de sus problemas. A Dios. Es en medio de los problemas que recién reconocemos y buscamos a quién. Un día conté la historia, está en internet, de este brujo malero. Le llaman malero porque solamente hacía maldiciones y secaba a la gente, literalmente. Dios le dice al pueblo de Israel cuando sale de Egipto: no consultarás con quién, con adivinos, con hechiceros, ni agoreros, por cuanto es maldición para tu vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios lo saca al pueblo de Israel, o los hebreos, en peregrinación de regreso hacia Canaán, que era su tierra, ya había sobre la tierra, ¿qué cosa? Brujería, hechicería y todo lo demás, magia negra, magia blanca, vudú, zulu y todo lo demás, santería y todas aquellas corrientes, astronomía, astrología, porque también consultan a los planetas, ¿o no es así? ¿Consultan a los astros o no?
Por ejemplo, acá no pueden salir si no miran su horóscopo. Si el horóscopo le dice no salgas porque hoy día es un día malo para ti, se quedan encerrados. Pero si Dios les dice no salgas, hija, no, Dios me cuida, dice. No vayas donde tu madre, hija de tu madre. Igual se va y se queda 3 días. Muere y después resucita. Ahí está Indira, ya, así que ya no pueden hablar ya porque ya entró. Muy bien, entonces tenemos que entender una cosa. Y tiene que quedar claro. Este hombre que hacía maldades y le pagaban porque era millonario, porque era eficaz. ¿Cómo obtuvo ese digamos, talento, esa arte, ¿verdad? Oculta, siniestra. Hizo un trato con el mismo infeliz, que el Señor lo reprende en esta mañana. Y nada más que el infeliz le pidió algo simple: dame tu alma, le dijo, y te hago un brujo famoso, le dijo. Él accedió, aceptó, y por años vivió cómodamente con la fama y la gloria que le producía las artes que él tenía. Pero llegado el tiempo, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, firma contratos, establece tiempos. Llegó el tiempo en que el diablo venía a pedir ¿qué cosa? Su parte del contrato. Y entonces el diablo se le acerca y le dice, él no cuenta el testimonio. Bueno, vengo por mi parte del contrato, ya lo cumplí, eres famoso, internacional, conocido, aún si te murieras ahora todo el mundo hablará de ti. Y él le dice, bueno, creo que podemos modificar en algo el contrato. Te ofrezco, le dice, oro, plata, fama, mujeres, dinero, ¿no? ¿Y qué le dice el infeliz? Que el Señor lo reprenda en esta mañana. No. Yo firmé un contrato contigo. Y en el contrato claramente establecimos que lo que me ibas a dar era tu alma. ¿Cuántos entienden eso? Así que él dice, no, yo no quiero darme de mi alma. La verdad que está también mi alma en su lugar y quiero que ahí se quede. Pero el diablo, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, no es cualquier cosa. Es poderoso, alguien no me dice amén. Y sencillamente lo cogió y lo comenzó a llevar. ¿Tú crees que sus guardias y toda la gente que podía estar cerca del hombre que era famoso pudo evitar que el diablo se lo lleve? Sencillamente se lo llevó, y dicen que lo vieron cómo le arrastraba. Aquella madrugada lo llevaba a un acantilado. Este hombre, para poder explicar bien la historia, era hijo de hijos de hijos de brujos. ¿Cuántos entienden eso? O sea, ¿desde dónde venía esta cadena? Generacional. 4 generaciones atrás habían maldecido, destruido y hecho daño. Pero en esta 4ª generación en la cual pertenecía este hombre, él se sentía perdido, y por más que lloraba y le suplicaba y le rogaba, ¿a quién? A Dios no, porque él no creía en Dios. Todo el tiempo de su vida se había encargado en hacer ¿qué cosa? Lo malo. Por tanto, él en su mente y en su corazón tenía una cosa: al último que yo le pediría ayuda es ¿a quién? A Dios. Y así muchas personas viven. Muchas personas hemos vivido así. Dios no me va a ayudar, Dios no me va a escuchar. Yo te pregunto a ti, si estás en un hospital y alguien tuvo el carácter humanitario para mandarte el enlace o de una de las transmisiones, entonces te hablo a ti. Fue Dios el que hizo que este mensaje llegara a ti. Yo lo único que te puedo decir es que cierres tus ojos. Si puedes levantar tus manos o tu corazón, solo dile a Dios, perdóname, porque la historia que vas a escuchar termina así. Cuando este hombre ya llegaba casi al final de ese abismo, de ese precipicio donde lo iba a lanzar el diablo, donde lanzaba a todos los que le contrataban para sus servicios, y él cobraba sus almas. Cuando este hombre ya estuvo a punto de ser lanzado, lloró amargamente. Y las palabras de este hombre se detallan en estas líneas: nunca me diste una oportunidad, nunca, ni siquiera una vez, te acercaste a mí. Si existe el juicio final, ese día te miraré a los ojos y te diré mirándote a la cara que nunca me diste una sola oportunidad. Pero si me lo hubieras dado, tal vez mi vida hubiera sido otra, no lo sé, pero yo no puedo decir que tú eres bueno.
porque nunca lo fuiste conmigo. Sabes y conoces mi historia, sabes bajo qué vida crecí y viví, y es todo lo que yo sé hacer, pero nunca fuiste bueno conmigo. Pero si tan solo, aunque sé que no me estás escuchando, porque tú no escuchas a los malos, una oportunidad me dieras, porque estoy hablando contigo, Dios, te aseguro que sí pude haber hecho muchas cosas tan terribles, sé que también podría hacer cosas buenas. Si tan solo tú me dieras una oportunidad. Jesús dijo. Cuando el diablo lo cogió de los cabellos para tirarlo al abismo, se escuchó una voz del cielo, dice este hombre, que dijo: suéltalo. ¿De quién crees tú que era la voz? Dime. ¿Quién crees que estaba hablando, Diego? Suéltalo, le dijo, porque él ya ha entendido lo que tenía que entender. ¿Quién puede entender a Dios? ¿Tú lo entiendes, Lalo, Dios? Pasamos la vida tratando de entender a Dios. Y encima Dios nos complica la vida con sus historias en la Biblia, o con estos testimonios. Ese hombre había secado, había matado, había dañado, y había vivido a costillas de la maldad. O alguien no me dice amén en esta mañana. Pero sencillamente articula unas cuantas palabras en el peor momento de su historia. ¿Y qué es lo que le dice a Dios? Solamente dame una oportunidad. ¿Y Dios qué decide hacer en ese momento? ¿Se la niega o se la da? En ese momento, ¿por qué el diablo no lo arrojó a este hombre? ¿Porque el diablo puede hacer lo que él quiera sin control de Dios? ¿O el diablo nunca dejará de ser una creación? Alguien no me dice amén en esta mañana. Que aún así como diablo le sirve a quién. Y entonces Dios le dijo: suéltalo, le dijo, porque él ya entendió lo que tenía que entender. Este hombre no podía creer, y él cuenta su testimonio. Hoy en día este hombre convierte y se va a lugares donde hacen hechicería, santería, y se mete en lugares donde cualquiera podría entrar. Dímelo. ¿Por qué este hombre entra en esos lugares, Diego? Donde cualquiera no entraría. Porque si una vez le sirvió al diablo y a la muerte, que eran poderosos, hoy cuánto no más le sirve a Dios, que es todopoderoso. Alguien no me dice amén. Ese hombre, ¿dónde hacía falta? ¿En el lago de fuego? ¿En el infierno? ¿O predicándole a esa gente que tal vez tú y yo nunca iremos? ¿Quién entiende los propósitos de Dios? ¿Quién comprende los propósitos de Dios? Todos los pastores viven y predicadores a costillas del dinero. Eso le toca juzgar a quién. A Dios. Dice el libro de Romanos en este capítulo 8: ¿tú quién eres para juzgar a los que el Señor ha perdonado, a los que Dios mismo ha justificado? No caigamos en los juicios, porque claro y escrito está desde el principio de las leyes de Dios: con la vara que midas vas a ser medido. Mejor preocupemos en nuestra familia, en nuestra salvación. En estos días de cuarentena que estamos aquí en Perú, que sean días agradables, no hostigándonos, no provocándonos, no irritándonos, no maldiciendo lo que Dios está haciendo. Porque quién sabe, y en estos 15 días, si es que se prolonga, solo Dios lo sabe, has de entender muchas cosas. Una Biblia no te va a faltar, y una palabra no solamente de parte de nosotros los predicadores que los acompañamos en esta cuarentena, sino también de parte de Dios, puede transformar tu vida. Y cuando esto termine, como estas 8 personas que salieron después de un año estando en el arca, no fueron los mismos. Algunos salieron para mal, como Can, es verdad, pero otros salieron para bien, como Sem y Jafet. ¿O no es así? No todos los hijos de Noé fueron corruptos. Algunos tenían que sacar lo malo y otros sacaron lo bueno. Amén. Esperamos que este devocional de esta mañana pueda servirles de mucho, si ustedes permiten que la palabra de Dios
no los ofenda, sino los sane, los transforme y les cambie la mente, porque el problema está aquí, en que pensamos cosas que a Dios no le agradan. ¿Cómo termina este pastor, este predicador, cuando lo entrevistan sobre el diezmo? Es muy interesante. A mí me parece injusto, porque si a mí me proponen un negocio, o yo le propondría un negocio a alguien, si yo soy el inversionista, yo le pediría el 50%, o alguien no me dice amén en esta mañana. Pero Dios no te pide el 50%, Dios te pide dame el 10%, para que en mi casa no falte pan, para la viuda, para el huérfano y para el extranjero, porque un día fuiste extranjero, un día viviste en una casa, necesitaste de alguien. En el nombre de Jesús, Dios dé entendimiento a su palabra. Amén, hermanos. Muy bien. Porque considero esto, versículo 8-18 es el texto del devocional, que las aflicciones o los problemas de este tiempo que estamos viviendo no son comparables a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. ¿Cuántos creen esa palabra y esta promesa? Dios tiene planes para nosotros, es verdad, pero esperemos en el Señor que Dios los realice. Y hasta mientras practiquemos la oración, la justicia, la fe y el amor. Amén. Muy bien, esa es la transmisión de esta mañana. En el nombre de Jesús, los bendecimos a todos. Amén. Hasta las 5 de la tarde. Ya cortaste. 5 de la tarde es el servicio, ¿no?